El proyecto para la clase de instrumentación eléctrica consistía en la utilización de sensores tanto resistivos como capacitivos para la medición de temperatura y presión en una cámara de industria. Esta cámara funciona en tres sectores principales, por los cuales debe pasar un objeto por medio de una banda transportadora. La primera cámara trabaja en temperaturas de 0 a 350 grados, la segunda de 350 a 675 grados y la última de 675 a 1000 grados. El proyecto consistía en realizar circuitos de adquisición de datos tanto directos como indirectos para poder medir dicha temperatura o presión. Se utilizaron dos métodos de adquisición de datos indirectos, los cuales eran el pseudopuente y el puente de Wien, y se utilizó un método de adquisición de datos directa mediante el uso de un sensor activo como es la termocopla y sus respectivos circuitos transductores. Se utilizaron diferentes circuitos transductores como el amplificador de instrumentación para poder llevar nuestra señal de voltaje de salida con respecto al cambio en la temperatura a voltajes que se puedan manejar en la instrumentación, como son los voltajes estándar y corriente estándar. Se utilizaron circuitos de ganancia y de ajuste de escala para llegar a los valores de corriente y voltaje estándar, y también se utilizaron circuitos restadores como circuitos de toma de decisiones a la hora de activar las alarmas visuales que funcionarían como indicadores que el objeto ya llegó a la máxima temperatura dentro de la cámara y por lo tanto debe activar la banda transportadora. Nuestro primer circuito en el rango de 0 a 350 grados es un pseudopuente, el cual utiliza un resistor PT100. Podemos ver la primera parte del circuito, que es nuestro circuito pseudopuente. Este no utiliza un circuito transductor, ya que él mismo puede llegar a amplificar su señal. Luego tenemos un inversor, porque nuestra salida del primer amplificador pseudopuente es negativa, entonces utilizamos un amplificador inversor para volver la señal positiva. Luego utilizamos un cambio de escala para poder trabajar con voltajes estándar de 0 a 10 voltios. Luego utilizamos un seguidor para poder mantener fiel la señal. Y en la parte de arriba contamos con un cambio de escala para poder trabajar con voltajes de 0 a 2.5 voltios, que sería la señal que se enviaría al circuito de toma de decisiones. Y aquí abajo un circuito de voltaje a corriente. Entonces utilizamos para los circuitos de cambio de escala y de conversión de voltaje a corriente, utilizamos el método de pendiente con dos puntos para poder obtener los valores de resistencias necesarios para poder realizar los circuitos. Tenemos nuestra resistencia o delta R en 0%, que significa que nuestra resistencia del sensor va a tener un valor de 100 ohmios a 0 grados. Entonces, como podemos ver aquí, un 0% representa 0 grados Celsius y un 100% 350. En nuestros valores de voltajes tenemos de salida 0 voltios casi. Si activamos nuestro sensor a un total de 350 grados Celsius, se da una salida del circuito transductor de 1.46 voltios, pasa por el inversor, luego eso representa un máximo
en los voltajes estándares, que aquí lo tenemos como 10 voltios, luego una corriente estándar de 20 miliamperios y trabajamos con un voltaje final de 2.5 voltios para poder llevar a cabo nuestro circuito de toma de decisiones. Un 0% equivalente a 350 grados Celsius y un 100% para un total de 675 grados Celsius. Entonces utilizamos un puente de Wien con resistencias, utilizamos un amplificador de instrumentación que aquí lo aplicamos como un solo circuito integrado. Luego tenemos un seguidor para seguir con la fidelidad de la señal y que la impedancia de entrada y de salida no afecte para evitar el efecto de carga. Luego tenemos circuito conversor igualmente para voltaje estándar, circuito para corriente estándar, luego un ajuste de escala para poder trabajar con nuestros valores de 0 a 2.5 voltios para la toma de decisiones. Entonces igualmente, como vemos, si trabajamos con 0%, que significa 350 grados Celsius, vamos a ver que la salida del puente nos va a dar 6 voltios, y para trabajarlo con voltajes estándar, ahorita está disminuyendo y el voltaje en efecto llega casi a 0 voltios, y si lo pasamos a un 100%, el voltaje rápidamente sube hasta un total de 10 voltios. Entonces igualmente en nuestra salida vamos a tener una salida de 2.5 voltios para un total de 675 grados. Circuito de adquisición de datos directo, que va a ser una termocopla con el uso de amplificador de instrumentación como circuito transductor. Luego nuestro voltaje estándar, cambio de escala para poder trabajar, corriente estándar, nuestro transmisor, receptor y por último nuestra toma de decisiones. Y como podemos ver, a 0% nuestro voltaje estándar va a ser cerca de 0, y cuando trabajamos con un 100%, que equivaldría a nuestros 1000 grados Celsius, es un total de 10 voltios. En nuestro cambio de escala para poder trabajar en corrientes es 5, 20 miliamperios, y en nuestra final vamos a tener 2.5 voltios. Ahora, para el sensor de presión utilizamos un puente totalmente capacitivo, ya que es el que mejor linealidad presentó de todos los puentes capacitivos. Utilizamos un circuito transductor que consta de amplificadores operacionales para poder realizar un amplificador de instrumentación. Estos son seguidores para que la salida del puente no se pierda, ya que tenemos una fuente de alterna. En nuestro circuito transductor pasa luego del amplificador de instrumentación al rectificador, que lo utilizamos ya que no tiene un efecto, ya que reduce el efecto de frecuencia angular y no sufre mayores pérdidas en el voltaje de salida. Luego utilizamos los cambios de escala para trabajar voltajes estándar, corrientes estándar y por último nuestro circuito receptor y de toma de decisiones, el cual va a trabajar igualmente con de 0 a 2.5 voltios para trabajar nuestras alarmas. Y por último tenemos nuestro circuito de toma de decisiones, que trabaja con divisores de tensión, los cuales representan los 0 a 2.5 voltios de cada uno de los circuitos de adquisición de datos. Y tenemos
un temporizador 555 para poder llevar la alarma de banda transportadora por 5 segundos. Así que ese es el proyecto. Muchas gracias.